porque me dejas. Arrancamos un nuevo día, arrancamos una nueva aventura acá por República Dominicana. Es nuestro día número 12, les contamos que íbamos a estar haciendo un viaje de 20 días por todo el país, así que si recién te estás sumando, te invitamos a que veas todos los videos anteriores donde estuvimos recorriendo la parte norte del país. Recorrimos toda la península de Samaná, de ahí nos fuimos hasta Punta Rusia, bajamos a Santiago de los Caballeros y estamos arrancando este nuevo viaje. Nos vamos a Santo Domingo, la famosa capital de República Dominicana. ¿Qué estás haciendo? Si te sientes más feliz, si te sientes más feliz, oye. Y espero yo que no te sientas sola y que tu vida está llena de felicidad, porque deseo que nadie tenga que sentirse ahora mismo como yo, atrapado en la oscuridad, solito en la eternidad, solito en la eternidad, oye. Hemos llegado finalmente a Santo Domingo, como les contábamos, la capital de República Dominicana. Se ve una ciudad hermosa, lo más lindo que hemos visto hasta ahora dando vueltas por acá, pero el caos que es el tráfico. Habíamos leído que era caótico, entonces dijimos vamos a llegar 3 de la tarde, debería estar tranquilo. Imposible avanzar, todo rojo el GPS continuo. Lo primero que vamos a hacer es ir al hotel, a dejar todas nuestras cosas, porque les voy a mostrar, ahora bajó, pero 37 grados marca el auto, hace un ratito marcaba 39. El calor que debe hacer abajo. Me parece que mañana vamos a tener que salir tempranito a recorrer la ciudad porque va a estar bravo. Encima, con la recorrida de ayer de Santiago, yo me levanté súper mal, ya me acosté mal anoche y hoy ya me levanté bastante decaída, porque una, que el calor estaba fuertísimo, y otra, que entramos en un montón de ocasiones, vos venías con el calor pero la espalda totalmente transpirada, y entrabas a un local, el choque, digamos, del calor al aire acondicionado fue tremendo, así que estoy media decaída. Santi había estado así un poco la semana pasada. Una recomendación que creo que no se lo hemos mencionado en los videos es que el agua de la canilla no se puede beber En ningún lado, por lo menos de todas las ciudades que hemos estado, en todas estaba el cartel de no tomar el agua de la canilla. Dicen que sí te puedes lavar los dientes y demás, pero para beber sí o sí tienen que comprar agua potable. Esto también lo sabemos porque ¿cuándo fue? ¿El segundo o tercer día? Tomamos unos mates y después ese día habíamos comprado un juguito en la playa y suponemos que el hielo que usaron, por ahí no sé si era hielo que estaba bueno. Bueno, tuvimos ahí un poquito de malestar en la panza, nada grave, ¿no? Pero bueno, mientras que uno pueda prevenir, mejor. Por suerte no fue nada grave, pero por cosas como esa siempre recomendamos viajar con seguro de viaje. Nosotros usamos Asís 365 desde hace 6 años, desde que salimos de viaje. Tenemos 5% de descuento con el código Hakuna 365, se lo dejamos acá, pueden escanear el QR, lo súper recomendamos. Ahí nos vamos a quedar nosotros, es en plena ciudad colonial. Miren, ahí dice no motores y así se le llama a las motos acá. Veíamos en la autopista un cartel que era de vía rápida y decía que por ahí no podían pasar camiones ni motores y tenía el dibujito de las motos. Esto ya arranca muy bien desde acá. Miren lo que es este livincito. Bienvenidos a casa de Efra, es donde nos vamos a quedar todos Wow. 2 días, no, 2 noches sería. 2 noches, 3 días. Miren qué hermosa habitación. Aire acondicionado, por supuesto, ventilador. Y está re bueno que tenés para cocinar acá, si uno desea. Anafe, hay microondas, una heladerita, tenés para hacer café, hay vajilla, así que si uno lo desea y quiere ir a comprar, puede cocinar acá. El baño se ve divino. ¡Wow! Hermoso. Y miren esto, lo mejor que tiene este alojamiento es la ubicación. Estamos literalmente en el corazón de Santo Domingo, en pleno centro. Miren la peatonal, incluso ya se llega a ver el Parque Independencia, que bueno, ya le vamos a ir mostrando todo. Muy bonita la habitación, el lugar, la ubicación, espectacular. Vamos a disfrutar de unos días en Santo Domingo. La estrategia de hoy fue llegar, meternos con el aire acondicionado
esperar que pase la peor hora de calor y con el sol ya caído hemos salido a recorrer las callecitas de Santo Domingo. La verdad es que, como les decíamos, el hotel está súper bien ubicado en plena peatonal y acá en el centro colonial. Entonces la verdad es que queda todo cerca. Vamos a salir a caminar, a recorrer. Leímos en una guía que había ahí en el departamento que los viernes y los sábados en un lugar que se llama Plaza España suelen haber bailes, algo tan típico acá del país. Así que crucemos los dedos. Hoy es viernes, a ver si tenemos suerte de encontrarlos. Es impresionante la cantidad de cuadros que hay. La verdad que me encantan. Son muy bonitos. Hay de lo que uno busque, ¿no? Pero muy, muy bellos. Una cosa que nos llamó mucho la atención es que hemos visto gente jugando juegos de mesa en la vereda, al dominó, a las damas y al ajedrez. Tiene muchísima vida Santo Domingo, la verdad es que se ve re lindo para salir a caminar, salir a comer, muchísimas opciones y hay mucha música. Voy a sacar el micrófono a ver si podemos convertirles un poquito de música local. No nos vamos a cansar de repetirlo, tiene mucha onda República Dominicana y la buena onda y energía que había acá en esta peatonal caminando. Santo Domingo para mí además tiene un plus diferente a lo que hemos visto en el resto del país y encima es de estos lugares que, como siempre decimos, que son lindos, que es difícil de transmitir la belleza en una imagen, en un video, sino que son esos lugares para caminar y sentir la magia, la energía, así que nos está gustando muchísimo Santo Domingo. Hemos llegado a la Plaza España, son las 7:30 de la tarde, las callecitas son muy lindas y miren qué belleza hay todos los lugares para comer. Sé que estos son los momentos en que nos ponemos pesados, pero qué linda ciudad Santo Domingo, ¿no? La verdad, una hermosura. Buen día desde Santo Domingo, ahora ya un poco más. Ayer estuve bastante mal, tenía mucha fiebre, pero ya estoy recuperada. Estamos arrancando el día, hoy nos levantamos bien tempranito en el hotel. Te dejan un papelito donde uno tiene que marcar lo que quiere desayunar, ahí hay algunas opciones y elegir el horario, así que a las 8 ya estábamos desayunando. Porque como ya hemos contado, tratamos de hacer las actividades en los horarios donde en lo posible haga menos calor y vamos a hacer ahora una de mis favoritas en las ciudades. Siempre que podemos tratamos de hacer free walking tour. Yo sé que algunos se enojan porque decimos el nombre en inglés, pero es el nombre que tiene la actividad en todos lados, que sería un tour caminando gratuito, traducido al español, donde vas con un guía, te va explicando, te va contando historia, son gratuitos, por eso free, y lo que uno hace es al final de la actividad deja una propina, lo que uno considere que haya costado esa actividad. Nosotros siempre la reservamos por Civitatis, que en la descripción les dejamos el link por si les interesa. Ya lo hemos hecho en un montón de lugares, por ejemplo, que me acuerde, porque vieron que yo no tengo mucha memoria, pero en Salta, en Argentina hemos hecho, en Medellín, Colombia también hemos hecho. Que ahí fuimos a la Comuna 13, así que ahí en la descripción les dejamos el enlace por si quieren revisar, ya sea para hacer un free tour o cualquier otra de las actividades que hay disponibles ahí de excursión. Y como siempre, venimos caminando rápido porque nos quedan 2 minutos para llegar al lugar del arranque. Vamos a ver los 14 monumentos más importantes de acá. Aquí vamos a ver primicia de todo. Primera calle de América, primera universidad, primera catedral, primer hospital, primera fortaleza fuerte, primer monasterio, primer virreinato de América. Todo inició por acá. Sabemos que Cristóbal Colón hizo 4 viajes a esta isla, ya que esta era su isla favorita. Sin embargo, Cristóbal Colón no vive acá. Quienes viven acá son sus hermanos e hijos. En su primer viaje, Cristóbal Colón sale un 3 de agosto de 1492 de Huelva de Palos. Vienen las 3 famosas carabelas.
Isabela, Pinta Niña de Santa María. Viene con 104 hombres, 105 en total con él. Primera isla que descubren se llama Guananí, que en el lenguaje aborigen significa iguana, y él la bautiza con el nombre de San Salvador. Esta isla no es El Salvador que conocemos como país, sino que está ubicada en Bahamas. Y allí llega a Cuba la bautiza con el nombre de Juana, en honor a Juana de Castilla, mejor conocida como Juana la Loca, y de Cuba llegan acá. Toda la isla era llamada Quisqueya, que en el lenguaje aborigen significa madre de todas las tierras. Cristóbal Colón la bautiza con el nombre de La Hispaniola. A la llegada de Cristóbal Colón, quien llega un 5 de diciembre de 1492, en toda la isla habían más de 400.000 aborígenes. Eran llamados taínos, que significan hombres buenos, hombres de paz. Vivían de la caza, la pesca, la agricultura, tenían sus casas en los manglares a orillas de los ríos y playas. Pues Cristóbal Colón llega al norte de Haití y varios días después de llegar en esta zona la Santa María encalla. Al encallar esta nave usan la madera para construir un fuerte que le dan por nombre La Navidad. Le dan este nombre porque encalla en época de Navidad un 25 de diciembre. Cristóbal Colón regresa a España a dar noticias de todo lo que encontró acá y deja 39 hombres acá. Estos hombres inmediatamente empezaron a maltratar a los aborígenes, fueron asesinados y el fuerte que construyeron fue destruido y quemado, dejaron todo hecho cenizas. En el segundo viaje, Cristóbal Colón regresa a la isla 9 meses después. Viene con más de 1000 personas en 17 naves. Trajo bueyes, vacas, toros, trajo caballos, yeguas, burros, cabras, especias, jengibre y caña de azúcar. Cuando llegan acá de nuevo, encuentran estos hombres muertos y el fuerte destruido, hecho cenizas. Siguen navegando y llegan a un lugar que se conoce hoy como Puerto Plata. Puerto Plata es donde se fundó la Isabel en honor a la reina Isabel. Es el único lugar que se registra que Cristóbal Colón vivió por 3 años. Y a partir de ahí es que toda esa población empieza a explorar toda la isla hasta que llegan por acá. La ciudad de Santo Domingo fue fundada un 5 de agosto de 1498. Fue del otro lado del río, allá donde se fundó Santo Domingo. Esa capillita blanca que está allá fue de las primeras iglesias que hubo en Santo Domingo. Le llaman la Ermita del Rosario en honor a los hermanos Rosarios. Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, es quien le da el nombre de Santo Domingo en honor a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos. Somos llamados dominicanos por los dominicos. Dominicanos en latín significa Dominus, Señor, canos, perros. Perros o guardianes del Señor es el significado de nuestro gentilicio. En 1502 la ciudad fue destruida por un huracán. Luego del huracán ellos pasan a este lado acá. Todo cambió de este lado con este tipo de piedra coral, coralina o caliza, ya que las casas al otro lado eran en madera y paja, y de este lado cambió todo porque de este lado se encontraban las canteras para ellos poder construir acá. Quería preguntar, como vos dijiste ahí al comienzo del tour, que es la primera ciudad de América, lo había leído en un montón de lugares, pero nosotros venimos ahora de Santiago de los Caballeros y por todo lo que estaba leyendo, digamos, o sea, Santiago fue fundada antes que Santo Domingo. ¿Por qué se considera que Santo Domingo es la primera ciudad y no Santiago? No, lo que sucede es que la primera ciudad fue Puerto Plata. Recuérdate que fue Puerto Plata y está cerca de Santiago. Las familias que estaban ahí cerca fueron estableciéndose ahí en esos lugares, pero en sí donde todo fue modernizado fue todo acá, donde todo se urbanizó. Primera calle, primera iglesia, primera catedral. En aquellos otros lugares lo que hacían como simple asentamiento. Exactamente, simple asentamiento era lo que tenían allí, en aquellos lugares. Por eso es que todos decimos que primicia de todo fue acá. El río que pasa acá es el cuarto río más importante de este país, le llaman Osama, pero no Bin Laden. Osama es una palabra que proviene del lenguaje taíno que significa aguas profundas, aguas navegables. Tenemos acá el puerto principal de Santo Domingo. Tenemos 2 terminales. Aquí está el puerto San Diego y al otro lado allá está, donde está el barco grande, allá está el puerto Sanssouci. Casa de Gobernadores, primera en todo el continente americano. Se construye en 1512 por Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, quien llega acá con el título de virrey. Primer virreinato de América acá, segundo México, tercero Perú. El objetivo de esto era albergar capitanes, militares, comendadores de la época. Y aquí también salieron grandes conquistadores de América. Antes de conquistar otras tierras, parten de acá. Y aquí sale Hernán Cortés de México, Juan Ponce de León de Puerto Rico, Francisco Pizarro de Perú, Vasco Núñez de Balboa, entre otros
otros grandes conquistadores parten de acá. Esto también fue casa de gobierno de algunos presidentes dominicanos. El último presidente que gobernó acá fue el expresidente y dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó acá 31 años bajo dictadura. En este edificio Trujillo gobernó 17 años, desde 1930 hasta 1947, ya que un 16 de agosto de 1947 fue inaugurado lo que es el Palacio Presidencial actual. Acá nos encontramos con este árbol que nos decía el guía que se llama jícara, que con la parte de adentro de este fruto se preparan unos tés para la gripe y con la parte de afuera se le da varios usos como elementos para la cocina o también para hacer las maracas. Se llama Plaza España porque fuimos colonia española 328 años. La estatua que ven ahí, ese es Nicolás de Obando. Nicolás de Obando fue el tercer gobernador, primer urbanista y arquitecto de profesión. Es quien construye la primera calle de América y algunas edificaciones en piedra que vamos a ver por acá. Toda la zona colonial tiene 4 kilómetros cuadrados y fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 1990. Durante muchos años tenía 6 puertas en total. Todo esto estuvo amurallado. Hoy en la actualidad quedan 4 puertas de esas 6 puertas. La primera puerta, Puerta San Diego, en honor a Diego Colón, porque esta muralla rodeaba todo lo que tiene que ver con el malecón. Era mucho más grande, y por esta puerta traían a los esclavos engrilletados y encadenados, ya que la orilla del río llegaba hasta la orilla de la calle. El primer grupo de esclavos que llegan a la isla llegan directamente de España y eran llamados ladinos. Sabían español y tenían conocimientos en diferentes áreas. El segundo grupo de esclavos llegan directamente de África y eran llamados bozales. Estos venían con un bozal en la boca para que no se comunicaran entre ellos, y sus esclavos eran llevados por ahí atrás a un lugar que le llamaban La Negreta, que era donde estaba el mercado de las compras y ventas de esclavos, ya que esto generaba mucha plata en ese entonces, comprar y vender esclavos. Uno de los recursos número 1 que tenemos ahora mismo es el turismo. También tenemos las exportaciones de tabacos, ron, azúcar, café, cacao, chocolate, plátano, banana, entre otros productos que se cosechan acá, que se exportan. El Palacio Virreinal de Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, se construye en 1511 al 1516. 3 generaciones de la familia Colón viven acá hasta el año 1577. Se van a España, no regresan más acá, dejan esto abandonado. Muchos piratas que venían acá lo que hacían era que se refugiaban acá, y parte del palacio fue destruido y quemado por piratas. Ahí tenemos un pirata muy famoso que vino acá llamado Sir Francis Drake, que no era pirata, era un corsario enviado por orden de la reina Isabel de Inglaterra. ¿Cómo le dicen ustedes a este tipo de coche allá en Argentina? Camioneta. Camioneta, pues aquí nosotros le llamamos a este tipo de camioneta la jipeta. La palabra jipeta viene de jeep. Si han escuchado las canciones de Karol G, cuando habla de jipeta se refiere a este tipo de coche. Mira. Yo también tengo una jipeta, la tengo volante con Tommy Shari. Aquí, al igual que en Canarias, Cuba, a los minibuses, microbuses o autobuses se le dice la guagua. Esa edificación antigua que está allá, esa fue la casa e iglesia de los franciscanos. La que está allá al final. La que está al final, sí. Se construye de 1508 al 1560. Los franciscanos tenían allá monasterio, iglesia, escuela, ya que ellos fueron los que iniciaron la educación acá en la isla. Los primeros aborígenes que aprenden a hablar y a escribir español es por la orden franciscana. Por ese lazo simbólico que ven ahí al frente, que representa la orden franciscana, ya que ellos todavía hoy suelen atarse este lazo acá en la cintura. Esta fue la primera casa en piedra, primera casa de 2 niveles que se construye en el continente americano, 1502. Aquí se fundó uno de los primeros bancos privados que hubo en el país, llamado Banco Popular. Hace apenas 9 meses que abrió las puertas al público como museo, Centro Cultural Taíno. Los taínos tenían un rallador o un guayo en piedra, que era para rallar el maíz, la yuca, que es otra palabra taína. La yuca es la mandioca, que preparaban un plato muy típico de ellos conocido como casabe o casabi. Lo probamos cuando estuvimos en la Amazonía, viajando por Ecuador, y ahí también lo llaman así, le llaman casabe. Esto viene de los aborígenes. Esta es la calle Las Mercedes, en honor a la Virgen Las Mercedes, que se celebra los 24 de septiembre, el Día de las Mercedes. Como ustedes saben, somos un país acá apostólico, católico y... Romano. No, romano no. ¿No? Aquí somos apostólico, católico. Y alcohólico. Y ron en mano. Nuestro libro que ven en el centro es la Biblia. Nuestro lema o eslogan es Dios, Patria, Libertad. El versículo bíblico que tiene acá es San Juan 8:32 y dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El azul representa el azul del cielo o el azul del mar. El blanco la paz y la unión entre los dominicanos, y el rojo la sangre derramada por patriotas en combate. Aquí de este lado podemos ver un ramo de palma y de este lado un ramo de laurel. Trujillo fue el único presidente que cambió el nombre de la ciudad y pagó la deuda externa, deuda que el país tenía con Estados Unidos.
Unidos. En honor a esto construye dos obeliscos que se encuentran en el malecón de Santo Domingo, obelisco macho, obelisco hembra. Obelisco macho porque cambia el nombre de la ciudad, no se llamaba Santo Domingo, sino Ciudad Trujillo. Y obelisco hembra porque paga la deuda a Estados Unidos. Trujillo gobernó 31 años acá, fue ajusticiado un 30 de mayo de 1961, recibió más de 30 balazos en el coche que iba. Trujillo recibió de esos más de 30 balazos, como 17 recibió en su cuerpo. Trujillo tenía un lema que él decía: Dios en el cielo, Trujillo aquí en la tierra. Vamos a visitar esto acá. Miren, esta edificación que vamos a visitar fue la última construida por españoles acá del siglo XVIII. Esta fue la casa e iglesia de los jesuitas. Se construye en 1714 a 1755. Los jesuitas, 20 años más tarde, fueron expulsados de todo el continente americano y luego de ser expulsados, esto pasó a ser un almacén de tabaco. Luego fue un mercado de frutas y vegetales. Luego fue un teatro. Luego fue una escuela. Y luego fue oficinas gubernamentales en época de Trujillo. Pues Trujillo es quien decide restaurar todo y convertirlo en lo que es hoy, un mausoleo. Se conoce como Panteón de la Patria o Panteón Nacional, porque él entendía que tenía que ser sepultado como un héroe. Pero él no está aquí, está sepultado en España, en Madrid, un lugar que le llaman El Pardo, allá en España. Ese candelabro que ven ahí fue un regalo del dictador Francisco Franco de España a Trujillo, ya que Franco y Trujillo eran muy buenos amigos y por eso Trujillo está sepultado hoy allá en España. De este lado acá están sepultados algunos héroes de restauración y de este lado están acá algunos héroes de independencia. Los héroes de restauración fueron aquellos que lucharon contra España, los héroes de independencia contra Haití. Aunque Haití no fue la última nación extranjera que pasó por acá, aún así celebramos nuestra independencia solamente de Haití. Los 27 de febrero celebramos el Día de la Independencia en nuestro país. España gobernó en total 328 años, 1492 cuando llegan acá. Su periodo de gobierno se detuvo un mes en 1586, cuando la isla fue invadida por Francis Drake, quien tomó el control de la isla durante un mes. Tomó la catedral como cuartel general, destruyó y quemó algunas edificaciones muy importantes de acá, se robó todas las campanas de las iglesias católicas, campanas que están hoy en un museo allá en Inglaterra, tienen algunas de estas campanas. Pues luego de lograr su objetivo se va Francis Drake. Vuelve a España a gobernar en 1586 hasta 1795. En 1795 hubo un acuerdo entre España y Francia llamado el Tratado de Basilea, donde los españoles le ceden toda la isla a los franceses y gobernaron 13 años acá, desde 1795 hasta 1808. Yo pensé que lo de Francia había sido una invasión. No, sucede que Francia y España estaban en guerra en ese momento. Francia tenía ocupado algunos territorios de España y para que ellos salieran de esos territorios de España le ceden la isla a la Hispaniola a los franceses. Sabe que durante muchos años la isla era una sola, lo que es Haití, esto era una sola isla. Durante años España estuvo luchando con piratas ingleses, franceses, portugueses, holandeses por ese territorio allá. Hasta que en 1697 se firma el Tratado de Ryswick, que es lo que divide formalmente los límites fronterizos. Lo que es hoy Haití era colonia francesa, se llamó Saint-Domingue francés y esto acá se llamó Santo Domingo español. Después de los franceses vuelve España a gobernar, 1808 hasta 1821. En 1821 los criollos reciben el apoyo de la Gran Colombia y celebran una independencia llamada efímera. Efímera porque fue por muy corto tiempo, 2 meses, 8 días. Y luego después de esto entonces viene Haití y toma el control de todo. Y Haití era un país libre, independiente en ese momento que viene a invadir acá. Haití gobernó. ¿En qué año fue eso? 22 años gobernó Haití acá, desde 1822 hasta 1844. Haití llegó a ser uno de los países más ricos del continente americano a finales del siglo XVIII. Hoy es uno de los países más pobres. Mientras fue gobernado por Francia, fue un país rico y próspero. Fue la primera nación en todo el continente americano que consigue su libertad. Una nación de esclavos siendo libres. ¿Cómo consiguen ellos su libertad de los franceses? Allí llegó una fiebre amarilla que acaba con más de la mitad de la tropa francesa que estaban allí. Los esclavos, con ayuda de los ingleses, combaten con los pocos que sobreviven a la fiebre amarilla. Los pocos que sobreviven a este combate escapan hacia Santo Domingo. Yo le estoy hablando de 1804 y los franceses estuvieron acá hasta 1808. Inmediatamente ellos se libran de los franceses, es que le dan el nombre de Haití a aquella nación. Haití es una palabra taína que significa tierra altas, tierra de montañas. Vamos a hablar ahora de Haití en Santo Domingo. Cuando Haití invade acá, aquí cierran las escuelas, universidad, iglesias. No era permitido hablar español, quisieron forzar que hablaran francés. En Haití hoy en día se habla netamente francés. No, su lengua es creol, pero se le enseña el francés a temprana edad en la escuela. Porque recuerda que los franceses fueron los que más años ocuparon esa isla allá. Por eso se habla el francés también allá. No era permitido hablar español, quisieron forzar que hablaran francés. Imponen a los adolescentes a hacer el servicio militar obligatorio, cosa que les pesó a ellos años más tarde. ¿Por qué? Porque muchos de estos adolescentes fueron los que combatieron contra ellos. Sus religiones
religión es el vudú, hechicería, magia negra, y esto fue traído de África y esto ha ido pasando de generación en generación y lo siguen practicando en la actualidad. Pues luego de ser libre de Haití tuvimos el primer presidente constitucional, el tercero en la línea, General Pedro Santana. No dice presidente ahí, dice libertador. Pedro Santana era un estratega militar. La guerra con Haití no terminó inmediatamente, terminó acá en Santo Domingo en 1844, pero las guerras continuaron 10 años más hasta que no sacó definitivamente las tropas haitianas del territorio dominicano. Las guerras terminaron con Haití en 1854. Estados Unidos, ellos para asegurar la deuda de pago vienen acá y toman el control de todo durante 8 años. Luego de recuperar su dinero, se fueron. Pero digamos, en esos años que estuvo Estados Unidos acá, no hubo una guerra ni nada de eso, digamos, como fue todo. Estuvo pacíficamente, claro. Así es. Inclusive la moneda durante muchos años que se movilizaba en el país era el dólar. Ah, mira. Entonces el peso dominicano fue de nuevamente creado por Trujillo, cuando Trujillo toma el control. Entonces ahí viene el peso de nuevo y coges el peso y el dólar. En época de Trujillo costaban lo mismo. Estos son héroes nacionales acá. Estos combatientes que están acá lucharon contra Estados Unidos en la última intervención norteamericana que hubo en el país en el año 1965, donde el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, envió 42,000 marines acá porque escuchó decir que esto se estaba convirtiendo en un país comunista, en la segunda Cuba, cosa que en sí había mucho problema en el país en ese momento. Sucede que hubo una guerra civil que duró alrededor de 4 o 5 meses donde mueren miles de civiles y militares en el país. Francisco Alberto Camaño Deñó era el presidente provisional en ese momento. Francisco Alberto Camaño Deñó, pues hubo un acuerdo de paz entre Estados Unidos y el gobierno dominicano y se retiraron estas tropas estadounidenses. En la plaza o Parque María de Toledo, donde María de Toledo, la esposa de Diego Colón, se reunía todas las tardes con 30 damas o doncellas, damas y acompañantes, que se paseaban todas las tardes en estas calles cuando iban a la iglesia, cuando tenían actividades sociales. Este grupo de mujeres es el segundo grupo de mujeres blancas que llegan acá a la isla. Debido a la escasez de mujeres blancas que teníamos en ese entonces, es por eso que hoy somos acá más de un 50% de mulatos, porque aquí no quedó tribu indígenas como en otros países de América, como Colombia, Venezuela, México, Perú, Guatemala, todos murieron acá. Como dominicanos somos una mezcla producto de todo el mestizaje que hubo acá. Por ejemplo, los hijos nacidos de españoles con aborigen se le dio el nombre de mestizo. Español con africano, mulatos. Africano con aborigen, sambo. Entonces luego viene la mezcla de español con mestizo, español con mulato, mestizo con mulato. Y ese es el sancocho que tenemos hoy acá. Luego vienen los hijos de españoles con españoles y franceses con franceses. Se le dio el nombre de criollos. Y a través de los años emigran personas de otros países, Italia, Alemania, árabes, libaneses, judíos, japoneses. Tenemos un barrio chino bastante cerca acá. Estas familias que emigran acá son hoy de la familia más rica que tiene el país. En época del dictador Trujillo, todo esto era una prisión hasta allá. Tenía Trujillo prisiones para prisioneros políticos. En 1546 es consagrada primera catedral del Nuevo Mundo en honor a la Virgen Santa María de la Encarnación en Anunciación. La estatua que vamos a ver de Cristóbal Colón acá fue hecha en Francia por un escultor francés llamado Ernest Gilbert, 1886, y se fundó acá un 27 de febrero de 1887. Cristóbal Colón estaba apuntando con el dedo hacia el norte. Recuerde que él entró por el norte de Haití y vivió en el norte de acá, que es en Puerto Plata. Está apuntando justamente hacia allá. Las 4 naves que están en la esquina representan los 4 viajes de Cristóbal Colón a América. La mujer que ven ahí al frente se llama Anacaona, que significa flor de oro. Fue la primera mujer aborigen que aprendió a hablar y a escribir español acá en la isla. Según la historia, era la más bella, la más inteligente de las aborígenes. India de raza cautiva. Fue una luchadora también, su pueblo taíno. Durante muchos años estuvo luchando por la libertad de su pueblo hasta que fue capturada y fue llevada a la horca. Este fue el primer hospital del continente americano, construido 1503 al 1508 por Nicolás de Obando. Se llamó Hospital San Nicolás de Bari. Recibían unas 60 personas diarias con diferentes enfermedades. Con el tiempo los médicos abandonan el hospital, no se sabe el por qué. Con el tiempo todo esto fue destruido por varios huracanes que pasaron por acá. Miren, el Larimar es la piedra nacional de aquí de la República Dominicana. Esta fue descubierta en el 1974 por un minero dominicano llamado Miguel Méndez. Esta toma el nombre Larimar en honor y amor a su primera hija llamada Larixa, por esto Lari, y Mar por el color azul semejante a las olas del mar. Así es como luce pulido, así es como luce en su estado bruto. Solo hay una mina de Larimar tanto en el país como en el mundo entero, situada en la provincia de Barahona,
Barahona, es decir, en el sur del país. Por otra parte, es bautizada como en la piedra del amor. ¿Saben por qué? No, porque dicen que el que tiene el amor lo mantiene y el que no lo encuentra. Miren qué bonita, ya saben, para amorcito, Larimar. Vamos a entrar acá a ver si conocemos un poquito más sobre la historia y el procesamiento del tabaco tan famoso acá en la isla. Estas son los llamados los de picadura, los de segunda, no los de tripa larga, son los de primera. Esta es la máquina. Ajá. Luego se mete al molde, que también son bonches. Molde o bonche, eso es viene siendo lo mismo. Luego se tapa, cuando uno hace 10 moldes, se meten aquí en la prensa. Y ya luego se le pasa la capa que va arriba. La parte de arriba. Ajá. No la funda, lo último arriba Sí. que tienes. Como te digo, el tabaco tiene diferentes sabores. Hay suaves, hay medio, hay fuerte, hay doble ligero. Ejemplos, él utiliza otro tipo de tabaco, diferente tabaco. Por ejemplo, si quieres ver cómo se cultiva, mira el señor ahí, tú ves cómo lo está cultivando, cómo lo tiene ahí, y ahí después lo ponen en las ramas. Ahí es cuando se seca. Sí. Pero el tabaco precisamente dura mucho tiempo para procesar. Te puede durar 3 años, 5 años, porque el tabaco tiene que ir bien seca, bien cultivado, bien procesado, para que el cigarro salga bien. Ajá. Por ejemplo, la ponemos así, un chin de pega, la pega. Okay. Por eso no hace daño, todo es natural. Aquí en Santo Domingo todo el mundo fuma, pero en otros países es para gente que tiene billetes. Sí, suele ser algo como más caro. Caro, súper caro, porque uno de esos te puede salir $50, $100, depende del lugar que tú estés. Súper amables los chicos. Si andan por acá por Santo Domingo, los invitamos a que se den una vuelta por acá. La verdad es que estuvo muy bueno poder conocer de algo tan típico, tan característico de acá de la isla. Súper artesanal el proceso. Y aparte estuvo buenísimo ver ahí cómo lo hacían con las hojas de tabaco. Todo espectacular. Ay, señorita, ¿por qué me dejas? Bueno, mira, señora, ay, señorita, nadie sabía lo que iba a pasar. Solamente fuiste y me dejaste solito en la eternidad. Y desde acá, desde el malecón de Santo Domingo, nos despedimos de esta hermosa ciudad. Hemos estado 3 días, la verdad que súper recomendamos agregarla en la lista de los lugares por conocer. Si vienen a República Dominicana, hace mucho calor, así que hay que elegir los horarios para recorrer la ciudad, pero vale absolutamente la pena. Y nos vamos para otro destino súper famoso para recorrer acá. Vamos a agarrar toda la ruta costera que nos devuelve hacia Punta Cana, pero en el medio hay famosos lugares como La Romana y Bayahíbe, así que vamos a hacer una pasadita unos días por acá. Ahora mismo como yo atrapado en la oscuridad, solito en la eternidad, solito en la eternidad, oye. Trompeta. Hemos estado leyendo bastante sobre estos dos famosos lugares, La Romana y Bayahíbe, para elegir a ver a cuál íbamos. La Romana es una ciudad mucho más grande, o sea que si uno quiere tener más opciones gastronómicas, más shopping, más ciudad, puede elegir La Romana. De hecho, vi cuando veníamos por la ruta un cartel que decía Aeropuerto Internacional. No sé qué destinos tienen conexión con ese aeropuerto, pero bueno, sabemos que hay uno ahí. Y si quieren un poco más tranquilo, de paz, pueden venir a Bayahíbe, donde estamos nosotros en este momento. Y bien pegadito a Bayahíbe, vamos a dejar acá un mapita, hay como otra zona, tipo un barrio que se llama Dominicus, que nos han recomendado muchos de ustedes esta playa, que dicen que es la mejor de toda República Dominicana.
Siempre decimos que lo de la mejor playa es algo bastante relativo en función de cuándo vino uno, cómo estaba el tiempo en ese momento, si había sargazo, si era época de huracanes, si era época de lluvia, cómo estaba uno de humor, porque sabemos que eso influye mucho en los lugares. Así que vamos a ir a conocer esta playa y a ver qué tal está. Hace 10 minutos que estamos tratando de encontrar una bajada pública al mar y no hay forma, está todo completamente privado, un all inclusive al lado del otro, y acá encontramos esta callecita. A ver si tenemos suerte por acá. Lo hemos logrado, hemos bajado por esa callecita ahí, estacionado nuestro autito que muy agradecidos estamos, nos ha llevado por 20 días por toda República Dominicana. Y miren el paraíso al que hemos llegado. Realmente fue difícil llegar. El 90% o más, te diría, está todo completamente privatizado. Son de esos destinos que me recuerda a México, que es como para venir a hospedarte en un all inclusive, bueno, en un hotel, digamos, independientemente si es all inclusive o no, al lado de la playa, digamos. Todos los que hemos visto que estaban sobre la playa eran todos all inclusive gigantes. Nos habían dicho que acá no había sargazo, pero miren cómo está hacia allá. Uy, miren ahí toda la cantidad que hay, un montón. Por eso justamente recién veníamos diciendo eso, que la percepción de la playa es muy puntual del momento en el que uno haya venido. Por todos los comentarios que hemos recibido, en esta zona no había sargazo hace un tiempo, ahora sí lo hay. Pero bueno, vamos a caminar un poquito por la playa a ver si conseguimos algún lugarcito para acomodarnos. De ahí venimos nosotros y miren, ni bien cruzás esta línea, acá ya están todos los hoteles que nosotros estábamos viendo desde afuera, por los cuales, digamos, no se puede ingresar, es decir, que no hay acceso público a la playa. Esta es Playa Dominicus, que está un poquitito más alejada de lo que es el centro, muy poquito. En República Dominicana, chin, la palabra chin significa poquito. Acá hay un chin de sargazo, un chinchín de sargazo. Chin chin sería un poquitín. Lo que sí siento en esta playa, a diferencia de otras, que el olor a sargazo está más fuerte, ¿o no? Sí, igual acá no, ahí sí cuando entrábamos. Acá que se ve que lo limpian los del hotel, está súper bien. Y donde no hay hotel, están construyendo. Miren, ahí atrás se ve toda la construcción y hacia allá adelante habían algunos más. La verdad que la playa está espectacular. No está tan transparente el agua, miren que está media revuelta, no se llega a ver el fondo. El color turquesa es hermoso de todos modos. Acabamos de hacer unos nuevos amigos españoles y catalanes acá en la playa y tienen un mensaje para decirles a ustedes. ¡Suscribiros al canal! Hoy ha sido oficialmente el día que más disfrutamos de la playa. Fue muy loco. Vinimos a la playa de Dominicus, que nos habían recomendado un montón de ustedes. Gracias por la recomendación, excelente playa. Vale la pena. La verdad que nos tocó un día espectacular y conocimos una familia de españoles con la que terminamos compartiendo todo el día jugando con los niños. Fuimos los tíos adoptivos. Fuimos a almorzar, tomamos cerveza, nos quedamos todo el día acá disfrutando de la playa, así que pasamos un día, la verdad que fabuloso. Les dejamos un beso acá para todos. Fue re lindo compartirlos y ya dijimos que cuando andemos por Europa los vamos a ir a visitar, así que quién sabe si después no los ven nuevamente en el canal. Nosotros nos volvemos para el hotel porque tenemos que acomodar todo, ponernos a trabajar un rato y armar las valijas porque mañana nos vamos a nuestro último destino
destino, pero no por eso menor. Tenemos un tremendo plan para terminar nuestra estadía acá en República Dominicana. Vamos a ir a conocer el destino número 1 de este país, que es Punta Cana, y poder mostrarles a ustedes, creo que va a ser por primera vez en este canal, la experiencia de un All Inclusive, porque sabemos que muchos de ustedes que nos ven planean sus vacaciones en familia, así que sabemos que es algo que les va a interesar un montón. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte ningún video y nos vemos en una próxima aventura. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in